Si tu mediunidad se está despertando, voy a darte unos tips de cómo hacer para no tener miedo a la hora de conectar con estas almas desencarnadas o espíritus. Estoy aquí con mi cafecito y quiero compartirte esto desde mi propia experiencia, reflexionando en estos días y también en base a las experiencias con mis alumnas y mis clientas, viendo cómo ellas también tenían miedo a dar ese paso a pesar de querer desarrollar sus dones, y pensando en el miedo que tuve yo cuando por primera vez tuve estas experiencias, quiero compartirte qué es lo que yo he hecho para perder ese miedo. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Albertina, yo soy mentora y neurocoach holística y me dedico a guiar y acompañar a mujeres que ya lo han intentado todo, han ido de terapia en terapia, han hecho cursos, ya lo están haciendo todo bien, ya están meditando, han leído a Joe Dispenza, hacen journaling, saben que tienen que tomar acción, ya han sido constantes y disciplinadas, pero ahora se sienten bloqueadas y estancadas en un punto. Yo te guío y te acompaño para que liberes esos bloqueos emocionales y energéticos para poder crecer, avanzar, evolucionar y manifestar la realidad que deseas. Y te enseño a hacerlo en el Club Mujeres Power o en mi mentoría privada 1-1 Mujer Poderosa. Si quieres acceder a mis servicios, tienes toda la información en la cajita de descripción. Si todavía no lo has visto, te voy a dejar por aquí la lista de reproducción donde te he estado contando todo mi proceso como bruja, mi proceso espiritual por ese lado, por esa rama. Y hoy, dentro de todas estas experiencias, voy a contarte y a compartirte la primera vez que yo vi, se me apareció mi bisabuela que ya había fallecido. Con 11 años ya te conté que se me desarrolló todo esto de querer ser bruja, porque lo que es mis dones, ya desde pequeñita yo podía ver, escuchar y sentir cosas que los demás no. O sea, yo podía ver cosas, y digo cosas porque a día de hoy no tengo muy claro qué es lo que yo podía ver, porque eran experiencias un tanto peculiares que tenía yo de niña, pero yo me las tomaba de forma muy natural e inclusive a veces casi que como un juego. A los 11 años, cuando yo ya por mi propio pie quise empezar a estudiar, a saber más, a profundizar, a indagar, ya tenía un poquito más de conocimiento y ya empezaba a hacer prácticas de manera consciente, prácticas que iba leyendo en libros, porque yo me había encontrado una tienda esotérica en mi ciudad y yo me compraba los libros que me iban resonando. Me había comprado una bola de cristal, un libro para trabajar con la bola de cristal. Bueno, yo iba haciendo los ejercicios que me decían en los libros e iba practicando cosas que a mí me llamaban la atención y decía, wow, esto yo quiero probarlo, quiero ir haciéndolo. Incluso yo practicaba ya sin saber que así se llamaba la telequinesis. Yo empezaba a practicarla con un lápiz, intentando que el lápiz se moviese, concentrándome. Bueno, yo ya hacía todos estos ejercicios, ¿vale? Que a día de hoy sé que son un entrenamiento para potenciar tus dones. En ese momento lo hacía siendo consciente de que quería lograr un resultado, pero tampoco era consciente con 11-12 años que estaba entrenando mis capacidades psíquicas. Entonces, teniendo este contexto, yo fui muy Dora la exploradora, pero versión esotérica. Versión esotérica barra paranormal. Yo hacía la ouija, en mis tiempos la ouija era como lo que tocaba en el momento. Era una etapa en mi infancia, adolescencia, que estaba muy en auge todo esto de lo paranormal, de la ouija y demás. Y yo probé y experimenté, yo de lleno. Todas estas experiencias me fascinaban, así que yo ya había experimentado un montón con la ouija, con todo este tema de hablar con espíritus. De hecho, mi primer tablero me lo compré con 12 años, ¿vale? Ya os lo compartiré y os lo enseñaré en otro vídeo. Entonces, ya teniendo este contexto de que yo ya venía de hacer todo esto, de que ya tenía un poquito de conocimiento del tema, de lo que iba aprendiendo y leyendo en los libros y desde mi propia experiencia, recuerdo una vez que estaba en casa de mi abuela y yo estaba yo sola, había venido del colegio, yo tenía 12 años, ¿vale? Yo tenía 12 años, 12, 13, no más.
Y recuerdo que yo estaba fregando los platos después de comer y, importante para que lo entendáis, la cocina tenía de este ladito, o sea, por aquí entrabas, esto es la puerta, aquí tenía donde fregabas los platos y aquí un mesado. Vale, si nos fijamos, el mesado, si yo me pongo mirando al mesado, detrás de mí tengo la puerta de entrada de la cocina. Perfecto. ¿Qué sucedió aquí? Sucedió que tenía la radio puesta en mi habitación y yo estaba escuchando música. De hecho, en esos momentos estaba escuchando Dover. Recuerdo que estaba escuchando Dover y creo que estaba escuchando la canción Devil Come to Me. No me acuerdo, pero yo tenía esa música puesta mientras estaba fregando los platos. Vale. Y entonces yo identificaba algo en mí. Yo sabía que cuando tenía un escalofrío por la espalda era que alguien más estaba ahí conmigo. Y no precisamente mm, terrenalmente, ¿vale? Entonces yo estaba fregando y de repente sentí por la espalda, ¡fu! Porque era como un ramalazo que sentía y se me ponía fría la espalda. Y de repente dije, mierda, no. Y lo sentí con muchísima intensidad, no se me va a olvidar nunca, te lo estoy contando y lo estoy casi que sintiendo. Y fue en el punto en el que yo estaba fregando y me estaba girando al mesado a poner, porque ahí tenía unos trapitos para poner a secar los platitos que iba lavando. Y recuerdo que cuando estaba ahí, poniendo esos platos, lo sentí, fue como, mierda. Me giré y enfrente de mí, en la puerta de la cocina, estaba mi bisabuela, que la estaba viendo así, en carne, como me estás viendo tú a mí en la pantalla, la estaba viendo de pie, mirándome, sonriéndome. Pegué un grito, pegué un grito, y en el momento que pegué el grito hizo uf, y desapareció. O sea, fue como la estaba viendo y al momento que pegué el grito, se esfumó. Pegué un grito, llamé por teléfono a una amiga y le dije, me acaba de pasar algo, ven ya, corriendo, te espero en el portal. O sea, ni siquiera me quise quedar en el piso. Cogí mi calzado, cogí las llaves y bajé al portal y esperé que llegara una amiga para subir conmigo porque me cagué viva. O sea, me cagué por completo, ¿vale? O sea, me gustaban esas experiencias, pero a la vez, claro, era como estoy viendo a mi bisabuela y yo sé que mi bisabuela no está viva. Entonces, eso, claro, era como cortocircuito y me asusté que te cagas. Vale, con el tiempo, porque a esto va el punto, ¿no? Quiero enseñarte cómo fui yo realmente perdiendo ese miedo tan, ¿sabes? Que me paniqueaba realmente, porque en ese punto, y esto es algo muy importante, y voy a hablar desde mi experiencia, ¿vale? Yo en ese punto recuerdo que yo le hablaba a los espíritus, a las entidades, y yo decía, y les pedí, les dije, no quiero volver a ver, ¿vale? Porque yo eso lo tenía muy desarrollado, yo veía, sí, lo veía con los ojos físicos, ¿vale? Eh, no en mi pantalla interna, sino con los ojos físicos. Y yo les pedí, les dije, no quiero volver a ver más físicamente, si queréis algo, ni me toquéis ni os aparezcáis. Me lo decís en sueños. Ese fue mi trato. Y me lo respetaron, ¿eh? Ojo, cuidado, que desde esas, hasta el día de hoy, que ya han pasado años, yo ahí tenía 12, 13, tengo 38 y me lo han respetado, ¿vale? Es a día de hoy que me estoy abriendo de vuelta un poquito a ver más terrenalmente, ¿vale? Porque me siento más preparada para ello, a nivel de cómo lo puedo un poquito asimilar. De a pocos, pero bueno, ahí voy, porque yo actualmente puedo ver en mi pantalla interna, escucharles y sentirles, ¿vale? Entonces, claro, yo en su momento he llegado a tener momentos de mucho miedo, de pasar miedo por la noche, de pasar incluso pánico, ¿vale? Porque tuve muchas experiencias de que verdaderamente ahí había alguien conmigo que no era terrenal, ¿vale? Entonces, ¿qué fui haciendo yo? Fue cambiando mi perspectiva a medida que fui creciendo, estudiando, comprendiendo y evolucionando. A día de hoy yo doy una formación donde te enseño a entrenar tus dones, ¿vale? Entonces, claro, al ir haciendo todo este trabajo, profundizando más, entendiendo más, yo soy practicante de brujería, yo conecto con espíritus que me ayudan también con los trabajos que hago para mí, para mis clientas. Entonces, fui abriéndome más a esta conexión. Tengo una conexión constante con mis espíritus guía,
¿vale? Mm, Entonces fui entendiendo un poquito más y profundizando más, comunicando también con mis fallecidos. Es como, no dejan de ser personas igualmente para mí. eh, y por supuesto que puede haber almas que, bueno, que sean más difíciles que otras o por su situación, como por ejemplo las que se llaman almas en pena o muertos sin descanso, que, bueno, puede ser un poquito más complejo por la situación que tienen, por cómo se sienten, pero verdaderamente las veces que yo he tenido esas comunicaciones ha sido porque han sido mis fallecidos que me estaban queriendo transmitir un mensaje o almas que cuando he estado con sesiones con clientas tienen algo que le quieren transmitir. Entonces yo ahora los veo como diciendo, bueno, si están aquí o si quieren llamar mi atención, primero, no les es tan sencillo el hecho de llamar la atención, porque recordemos que están como en otro plano y para poder materializar un poco en este plano más físico, más denso, necesitan algo que les dé esa energía y esa fuerza, ¿no? Eh, entonces, por eso en los altares se pone agua o vino o inclusive un poquito de tu propia sangre, ofrendas, ¿vale? Que les ayudan a tomar esa fuerza para poder como materializarse un poquito en este plano, ¿no? O interactuar. Entonces yo fui entendiendo todo esto y fue cambiando mi visión, fui teniendo como más empatía, por decirlo de alguna manera, fui entendiéndolo como, ok, eh, si están aquí queriendo llamarme atención, algún mensaje tendrán y también recordando que yo tengo el poder, es decir, eh, el miedo no va a ayudarme en el proceso, al contrario. Entonces yo sé que tengo que estar muy parada en mi sitio, sobre todo cuando alguna vez he tenido que decir, dejadme tranquila, no quiero saber nada, tú tienes que estar parada en tu poder, porque si estás desde el miedo, nada, eso es alimento para muchas entidades que necesitan nutrirse de esa energía al fin y al cabo para así como nosotros necesitamos comer. Entonces fui comprendiendo todos estos conceptos y fui viendo las cosas tal como son, no viendo tanto Hollywood, por decirlo de alguna forma, sino empezando a comprender primero qué era la mediunidad, cómo funcionan los dones y un poquito también haciendo este trabajo de comunicación. Yo he hablado con mi perrita una vez que falleció, yo he comunicado con mi abuela, yo he comunicado con mi padre, entonces haciendo estos trabajos, sintiéndolo, entendiendo un poquito más allá, fue lo que me fue ayudando a quitarme del miedo, entender, decir, pero ¿a qué tengo miedo realmente, no? Porque el miedo, planteate esta pregunta, en este aspecto, ¿qué es lo que da miedo? Es desconocido, es algo a lo que no estás habituado, porque comprendemos como que si alguien ya ha partido al otro lado es como ya no está, no existe. Entonces es como un paradigma ahí que genera un choque internamente, ¿no? Entonces para mí lo que te puedo decir es que empieces a comprenderlo, que empieces a verlo desde esta perspectiva y sobre todo que lo entiendas como lo que es, ¿no? Al final lo que abandona esta carcasa, este cuerpo físico es el alma, ¿no? Esa conciencia, que es lo que pasa a ese otro lado, o al menos en mi experiencia, no lo vamos a saber hasta que estemos de ese otro lado también, pero al menos esto es en mi experiencia, ¿no? Y como yo lo he vivido y como yo lo he percibido y lo percibo. Entonces lo que te puedo decir es que lo empieces a comprender desde otra visión, desde otra perspectiva y que si trabajas activamente con tus ancestros, con tus fallecidos, a trabajar activamente me refiero a, bueno, a darles esa honra, a comunicar con ellos, con ellas y a agradecerles o pedirles que te apoyen en ciertas cosas. Y aquí quiero incluir también, yo en mi altar de fallecidos tengo también a mi perrita, porque también forma parte de mi vida. Entonces simplemente cuando tú vas teniendo esta comunicación, cuando vas entendiendo también esta escucha de tu cuerpo, saber sentir y ver en perspectiva, eso a mí me fue ayudando mucho a ir bajándole el nivel a ese miedo tan que me bloqueaba y me paralizaba y ahora decir, bueno, ok, a tomármelo como algo más de mi día a día, como algo más que también está ahí y estamos coexistiendo con otras dimensiones y planos constantemente. Hay muchas cosas que no podemos ver o escuchar, pero que también están ahí.
Hazme saber en comentarios si te queda alguna duda. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber también dándole like, suscribiéndote si no estás suscrito, suscríbete y activando la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Y si quieres que te cuente algo más sobre todo esto, sobre mis experiencias, también házmelo saber en comentarios. Por supuesto, si te gustaría trabajar conmigo o conocer más mis servicios, puedes verlos en el enlace de la descripción o ir a escribirme en Instagram @sombraluz.alquimia, y ya que vas también puedes seguirme por allí porque te comparto más de cerca en mis stories mi día a día, mis rutinas, y podemos interactuar de una manera más cercana. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! Chao, chao.